Bueno, seguimos con estos análisis tan lindos con mi gran amiga y compañera Pau. Vamos a hablar de un personaje muy lindo. Aunque Marcela nunca tuvo mucha relación con ese personaje, creo que su interpretación y su actor es maravilloso. Estoy hablando de Mario Duarte, el actor que interpreta a Nicolás Mora. ¡Bravo, Betty, bravo! Hola, soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. Bueno, seguimos con estos análisis tan lindos con mi gran amiga y compañera Paulina. Es que Pau, toda confianza. No, ¿Cómo ya, estás? sí, claro. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo corre Feliz, feliz. ¿Cómo está corriendo de rápido este año, verdad? Sí, sí, de hecho, ahí te comparto ya que aquí hay confianza, ¿verdad? Y yo ya estoy aquí, que ya hicimos esta sección casi casi en tu canal. Me estoy mudando de ciudad, ya voy a estar en la Ciudad de México, la capital de México al fin, porque yo estaba acá en la punta, pero estoy en Bueno, de proceso hecho, de que ya. de hecho, quiero que sepan que estamos a 4 horas de diferencia. La Sí. mayoría, las maravillas de la tecnología, pero estamos a 4 horas de diferencia horaria. Así que el hecho de que estés en Ciudad de México es maravilloso. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿Por qué te estás cambiando? Cuenta. Lucida. No, sí, tú pregúntame. Es que es por trabajo y también para toda la gente que aquí nos escucha, que YouTube nos da la oportunidad de conectar más cerca con las personas, ¿no? Con la audiencia. Es porque, pues por trabajo, por la creación de contenido allá se me están surgiendo o están saliendo más oportunidades. Pues allá está todo, ¿no? En la capital de mi país. Y aparte también, mi pareja, ya más personal, se dedica de hecho a la fotografía de mascotas y allá hay mucha más mascota. La gente en Ciudad de México, mira, sí, perritos por todos lados. ¡Ay, verdad! ¡Qué lindo! ¡Ay, divino! Eso me parece súper bello. No tenía ni idea que había... No, claro, me imagino que hay gente que ama y adora a sus mascotas y tener estudios fotográficos con sus mascotas y de sus mascotas. Sí. Prácticamente para muchas personas son hijos. Sí, de hecho sí. Entonces Sí, así nos vamos sí. para allá, para eso. Ay, pero qué bueno, Pau, cómo me alegro. Pues que te vaya súper lindo, súper lindo, Gracias. súper lindo. Vamos a ver, vamos a hablar hablando de lindo, vamos a hablar de un personaje muy lindo. Ese personaje me encanta, me gusta mucho. Aunque Marcela nunca tuvo mucha relación con ese personaje, creo que su interpretación y su actor es maravilloso. Estoy hablando de Mario Duarte, el actor que interpreta a Nicolás Mora. Soy yo, Nicolás Mora, el amor de tu vida. Todo tuyo, todo tuyo. Chao, chao, llámame cuando quieras a mi celular. Nicolás Mora es un ser de amor. Mora, amor. Podría estarme equivocando, pero para mí es el personaje más lindo de toda la novela. ¿Estoy equivocada? No, yo te juro que para mí también es que es muy noble. Obviamente tiene sus cosas porque no es perfecto y por eso amamos tanto esta historia, porque ningún personaje es perfecto. Todos tienen su luz y su oscuridad. Pero en particular, Nicolás creo que es el más noble de todos los personajes y tiene muchos actos hacia Betty en particular, de mucho amor, de mucho apoyar, solidaridad con ella, y siento que es muy recíproco con las personas que le dan, él procura también estar ahí para ellos, ¿verdad? Pero es un precioso, a mí también me encanta, un gran persona. Que mañana me ascienden a asistente de presidencia. Felicitaciones, Betty. Ay, no sea tan frío, Niquito, abrácela. A mí hay algo que me sorprende mucho de Nicolás Mora y es su capacidad de confianza. Él tiene una sobreconfianza. Claro, por supuesto, considera la casa de Hermes y de Julia como suya, pero es de un confianzudo horrible, o sea, súper conchudo. Va, borrea desayuno, media mañana, almuerzo, cena, todo el tiempo está comiendo en la casa de Betty. Si fuera por él, vivía ahí, nunca lleva nada. ¿Has visto? O sea, nunca lleva, ay, aquí les traje unos pancitos de mi mamá, porque él es dueño de una panadería, su mamá es dueña de Es una cierto. panadería, y nunca lleva nada, nunca lleva una tortica, un pancito, alguna cosa en agradecimiento. No, es como si fuera una obligación alimentarlo. Sí, es que creo que también lo que pasa con él, y por eso lo vemos tan noble y por eso nos rompe el corazón de repente,
Es que sí, es muy infantil. Yo creo que de todos los personajes es el que tiene conductas más infantiles. Entonces, muy como niño pequeño, llega y que me sirvan. Y no llega como con, o sea, el pan de la casa y de su mamá. O sea, es como muy, muy pequeño, muy, incluso hasta en ocasiones, pero no en todas, porque no es 100% así, inocente, ¿no? Pareciera como que llega y muy así quitado de la pena, se siente, ¿y qué vamos a comer hoy? Como si viviera ahí como un niño pequeño, se me figura muy infantil. Sí, aquí está la Lepruz. No se ha ido disque esperando su llamada. Ya lleva la nevera por la mitad. Ay, don Hermes, solo quería saber qué estaba pasando. Déjeme advertirle una cosa, señorita. Usted me hace el favor y entender lo siguiente. Puede que sea muy importante, muy presidente, muy ejecutiva y todo eso, y es que muy bonita, según dice, pero la casa me la respeta, me hace el favor, Betty. Pero fíjate que yo lo que siento, ahí estoy como, no muy de acuerdo contigo, es que él utiliza a la gente. Y lo que siento es que seguramente en su infancia, por sus padres estar pendientes del negocio de la panadería, su padre y su madre por estar pendientes del negocio de la panadería, ese pobre niño gafitas, váyase para la casa de Betty porque no lo podemos cuidar. O sea, es como, sí, como abandono, como si él hubiera tenido en su infancia un abandono. Pero a su vez le sirve de excusa para ser tan confianzudo. Sí, por eso te decía que no del todo, como entre comillas el tema de la inocencia, porque claro que está consciente de que está aprovechándose, pero fíjate que qué curioso que lo digas porque es algo que yo también me imaginé, como que probablemente creció muy solo y que justo por el tema de la panadería tal vez le tocaba ir a casa de Betty y por eso de verdad él creció comiendo, desayunando en casa de Betty, siendo como un hijo Se más, parecen, un hermano. o sea, hasta se parece con Betty. Creo que ahí Gaitán y no solamente Gaitán, sino que me imagino que Mario Rivero y porque fíjate que yo grabé muy pocas escenas con Mario, muy pocas. Entonces no tengo muy claro cómo fue el desarrollo de la creación de ese personaje, pero yo siento que trataron de ser la versión masculina de Betty. Sí, Porque sí, se totalmente. parecen, le faltan los frenillos, que seguramente en algún momento los habrá tenido. Buenos días, don Hermes. Hola. ¿Qué hubo, Nicolás? Mi papá está diciendo, dice que yo soy una mujer bonita. ¿Qué pasa, don Hermes, tan temprano y ya borracho? Deje jalar al embellecedor. Pero fíjate, a pesar de que sí podemos ver a Nicolás como esta persona que también pudiera utilizar a los demás, no es como Mario. Si te fijas, Mario sí es claramente una persona que carece de esa sensibilidad y empatía hacia los sentimientos de las demás personas. Entonces sí se vuelve más frío y calculador. Y Nicolás sí saca ventaja y sí saca provecho, pero es un ser muy sensible. De hecho, tiene mucha empatía hacia Betty en muchas cosas, por eso yo creo que hasta es su versión masculina, porque representa a esta otra persona. Así como hay otro ser que es Mario, que está solo con Armando, hay otro ser que es Nicolás, que está solo con Betty. Pero este ser es mucho más recíproco, empático, le da consejos y nosotros ponemos atención a los consejos que le da versus, por ejemplo, Mario Calderón, que tienen que ver con busca lo mejor para ti o date cuenta si eso es adecuado, no suena que te estén tratando muy bien, oye, pero ¿por qué está pasando aquello? Siento que la quiere cuidar, quisiera protegerla y la quiere mucho, realmente sí le interesa. No, por supuesto, o sea, él da la vida por esa mujer, da la vida por esa mujer y Sí. por Patricia Fernández, por supuesto, que es como su, Su adoración. su adoración. Yo inclusive siento que Nicolás, en medio de su inocencia, yo no puedo asegurar y garantizar que haya sido su primera experiencia sexual con Patricia Fernández. Sí, es cierto. ¿Sabes que yo creo que no lo fue? No, Porque yo tampoco. no parece, no parece. No, Ay, Nicolás. Gaitán nunca escribió nada con respecto, por ejemplo, la experiencia sexual que tuvo Beatriz con, iba a decir Diego, pero Diego es el actor. Me encanta que te acuerdas más de los nombres de los actores, obviamente. No, obvio, sí, me acuerdo de mis compañeros, pero no me acuerdo de las personas. A mí también se me fue el dato. Es que sale muy poco, ese personaje es fugaz. Sí, Solamente sí. algo ahí que se menciona. Pero bueno,
pensé que me lo iban a soplar y yo aquí mirando. Supimos a través de Fernando Gaitán lo que le pasó a Beatriz, pero de Nicolás no se habla mucho, pero tampoco lo veo como un desconocedor para estar con Patricia Fernández. O sea, creo que... ¡Gay, Román! Gracias, Sebastián. Es que uno no tiene ni idea, pero detrás de todo esto que ustedes están viendo hay un montón de gente trabajando alrededor y que también es un honor. Algún día tenemos, mejor dicho, si puedes aparecer, Sebastián. Me hicieron peinarme. Está cargando. Ay, les presento quien está detrás de toda esta magia. De toda esta magia que hacemos, se llama Sebastián Taborda. Además, por favor, síganlo, que si quieren recomendaciones de libros, análisis sobre cultura, sobre literatura, se le tiene. Ahí está el señor, es él. ¿Cómo es tu Instagram? Es @SebasTaborda_. Por favor, no se imaginan todas las recomendaciones de libros. Si les gusta la lectura, él es. Adiós. Retoma. Entonces, claro, todo lo que le pasó a Betty con Román, yo creo que fue también una experiencia que Nicolás vivió muy fuertemente. De hecho, se fueron a los puños. O sea, realmente fue muy duro para Nicolás saber lo que había pasado, le había pasado a su amiga, a su hermana, porque yo creo que ellos son como hermanos. En un principio, cuando empecé a ver la novela, yo dije, este par tiene su rollo. Y luego me fui dando cuenta que era una hermandad realmente. O sea, podrían estar durmiendo juntos, que ahí no iba a pasar absolutamente nada, porque son casi hermanos de no sangre, pero de vida. Sí, del alma. Y se me hace muy bonito cómo se escribió esa amistad. Por eso yo creo que también a la gente le gusta muchísimo, porque es como una hermandad. Sí, o sea, sí, claramente es amistad porque no hay este vínculo de sangre, pero se nota que uno reacciona por el otro, y sobre todo Nicolás, muy protector con Betty. Como vemos a Betty, una persona que constantemente pues es discriminada y señalada, y como que la gente siempre le hace el feo, y él siempre está ahí como para hacer comedia de eso, que esa es otra característica que gusta mucho del personaje, que es ese liberador cómico que hace que se le haga más ligera la vida a Betty, que la hace, que incluso a ambos se hacen la vida más ligera, burlándose de su desgracia. Además, no le pega a una persona que tenga gafas. ¿Y qué pasa si ya no las tiene? Venga. Sí, pero mira, Pau, que pasa algo muy interesante ahí en esa relación, porque cuando se abre Terra Moda, ¿cierto? Betty casi se vuelve jefe. O sea, empezó a mandarlo un montón y a regañarlo un montón, cosa que no hacía cuando solo estaba de Comoda. Cuando entra a trabajar en Terra Moda, toda esta empresa que crean entre ellos dos y todo lo que sabemos, ¿cierto? Betty se convierte casi en jefe. O sea, tú veías a Betty diciendo, me recoge, llámeme, recoja no sé qué, vaya por el carro, pónganos de... ¿No? Así fue, pero ahí es donde te digo que se le nota también la lealtad, que es una palabra que no había mencionado, y que Nicolás es una gran representación de eso. Es muy leal, pero de corazón y hasta adentro, porque si tú te das cuenta, y quien recuerda la novela no me va a dejar mentir, a pesar de ser tratado así, él hacía una de dos. O sí acataba la orden en lealtad, en amigo leal, se ponía la camiseta, el saco, y decía, claro que sí, jefa. O hacía como burla también. Es que siento que Nicolás usa la comedia para poder regularse emocionalmente. Si algo le incomoda, si algo le duele, sí, ese es su espada. Es su salvavidas. Sí, eso, a través del humor, poder sobrellevar todas las dificultades y además es algo que le pasa a mucha gente, y generalmente la gente que tiene gran humor o que son muy cómicos traen una carga atrás muy fuerte. Generalmente pasa de esa manera. Vea, hay una posibilidad que todavía no hemos intentado. No hemos pedido trabajo en un circo. Imagínense, venga y vea dos esperpentos humanos en la jaula de los economistas.
Se acabó el tiempo otra vez. Pero fue un Nicolás, no es para placer. tanto, ¿verdad? Qué rápido, Ay, ¿no? no, delicioso, delicioso. Nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Yo ¡Claro encantada. que sí! Vale, mi gente hermosa, yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita. Así que un beso enorme, enorme. Los veo muy pronto. Chao, chao.